Ahora voy a arrancar la aplicación. Voy a entrar como empleado. Voy a crear un paciente nuevo, que es en el menú pacientes, datos personales. DNI. La edad, 35 años. Y es hombre. Número de registro es el 25. La fecha de la lesión, 21 del 07 de 2017. Inicia el tratamiento mañana, 22/07 del 2017. La lesión es contractura del hombro. Actualmente no hay otros datos. Crear. Paciente guardado. Aquí aparece la información del paciente. Se pueden adjuntar archivos, se pueden crear nuevas sesiones, que son las sesiones que realizará el paciente, incluso se pueden importar o exportar. En este caso voy a crear una nueva sesión. Voy a llamar la sesión primera sesión. Guardado. Dentro de la primera sesión vamos a crear tres ejercicios. Se puede desde aquí, se puede desde aquí. Nombre del ejercicio, levantamiento de brazo. Número de series, voy a aplicar 2 series. 3 repeticiones. El ángulo inicial vamos a decir que son 10 grados y el ángulo objetivo son 85 grados. El ejercicio base, solo disponemos actualmente de 3 ejercicios bases, que son los movimientos que puede realizar la aplicación. En este caso voy a hacer un ejercicio de levantamiento hacia adelante del brazo derecho. Si quiero introducir alguna información que el paciente podrá ver antes de iniciar el ejercicio. Sin peso, por ejemplo. Está guardado. Ahora voy a crear el segundo ejercicio. El segundo ejercicio será rotación. Voy a aplicar también, en este caso, 2 series de 4 repeticiones. El ángulo inicial de menos 5 grados. El ángulo objetivo son 50 grados. Para eso voy a elegir el brazo rotación. En este caso voy a cambiar el brazo a ponerlo al izquierdo. Un tercer ejercicio es el de levantar el brazo lateralmente. Lateral. Voy a aplicar una serie con 2 repeticiones, o bueno, 3 repeticiones. El ángulo inicial, voy a decir, en este caso, 10 grados. Y el ángulo objetivo, pues 100. El ejercicio base es hacia el lado y descripción lentamente. En este caso voy a poner el brazo derecho. Crear, ya se ha guardado. Ya tenemos los 3 ejercicios preparados y vamos a mostrar
cómo se hacen los ejercicios. Para eso vamos a empezar la sesión. Ahora pulsamos empezar y se arrancará la aplicación en 3D. Ahí está la Kinect y voy a realizar los ejercicios. El movimiento que hace el avatar es el mismo movimiento que estoy haciendo yo. Vale, ya hemos terminado la primera serie. Ahí aparece la información que se ha escrito en la descripción. Ahora cambia de ejercicio. Es con el otro brazo. Se puede ver cómo mi brazo actualmente se encuentra a 0 grados, con la posición totalmente en 90 grados respecto al cuerpo. Entonces, puedo echar hacia adelante, dentro, que son ángulos negativos, y hacia afuera, que son los ángulos positivos. Ya ha terminado este ejercicio y ahora empieza el tercer ejercicio, que consta de una serie. Se realiza con el brazo derecho levantando lateralmente. Está a 100 grados. Está aquí. Ya se ha terminado la serie y ya ha terminado el entorno 3D y aparece otra vez los datos del paciente. Ahora volvemos atrás y aparece, no aparece nada. Vemos aquí cómo ha aparecido ya que está ejecutado. Entonces entramos y aparece ya como que está ejecutado, la duración de la sesión completa, la fecha de la duración. Y podemos ver dentro de cada ejercicio la duración de cada ejercicio y el ángulo máximo que ha conseguido el paciente. En este caso he tardado 22 segundos y he superado los 121 grados. Y así es, esta es la aplicación que he desarrollado.